Okay, thank you very much, everybody. I have been told that we have 1 hour and everything has to be completed in an hour. So we will start now. So first of all... Todo empieza ahora, ya que solo tenemos 1 hora. Así, antes que nada, quiero darles la bienvenida a este evento que quiere celebrar el Día del Niño y los derechos del niño. Y también quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados de todas las partes del mundo, que están aquí a través del Zoom. El evento se está también realizando en Zoom, en línea, así que doy la bienvenida a todos los maristas de todo el mundo que también están aquí celebrando el Día Mundial del Niño. Sobre todo hoy, nosotros el FMCI estamos celebrando el derecho a ser niños, el derecho a ser niños, y tendremos varias personas que hablarán exactamente sobre este derecho, el derecho de los niños de ser niños. Unos detalles antes de empezar. La conferencia será en inglés y en español, así que las personas que están conectadas y que también están aquí en la sala que necesitan traducción pueden usar la traducción. Los que están presentes tienen los dispositivos, los que están conectados pueden seleccionar el idioma. También tendrán traducción al inglés, español y también al italiano. En la parte de abajo de la pantalla pueden seleccionar idiomas y ahí pues seleccionan el idioma que desean. Entonces, quisiéramos empezar esta mañana dándole la palabra al hermano Ernesto, que es el superior de los hermanos maristas y que, como todos bien saben, FMCI era la ONLUS, ahora es la ETA, o sea, de la fundación y que pues lucha por los derechos de los niños y que también realiza proyectos en todas las partes del mundo donde estamos presentes apoyando a los jóvenes y a los niños pobres. Y es parte de la realidad de los hermanos maristas. Y le doy la bienvenida y le doy la palabra ahora al hermano Ernesto, que es el superior, para que nos salude y nos diga unas cuantas palabras. A usted la palabra, hermano Ernesto. Reciban mis saludos, todos los maristas de Champañá y personas invitadas a este encuentro. Gracias por su presencia aquí en la sala Marcelino o conectados en línea. Gracias a los presentadores por su disponibilidad, señora María Donofrio, señora Alessandra Aula y hermano Fortune Chacazara. Hoy es un día importante en el cual celebramos el Día Internacional de los Derechos del Niño. Se conmemoran los aniversarios de la Declaración Universal de los Derechos del Niño del año 1959. Y 30 años después, en el 89, la Asamblea de las Naciones Unidas, que aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, buscando asegurar su protección, educación, salud, el derecho de tener un nombre, una nacionalidad, una familia, entre otros. Agradezco esta iniciativa de encontrarnos para reflexionar sobre los derechos de los niños. FMSI, la Fundación Marista de Solidaridad Internacional, per il bene dei bambini, por el bien de los niños, ¿verdad? Al hermano Ken McDonald, del Consejo General, es el presidente, a Andrea Rossi, el director, todo el equipo, y al Secretariado de Solidaridad de nuestro Instituto Marista, con el hermano Ángel Diego, el director. Buscamos promover los derechos de los niños y su seguridad en medio de las dificultades y desafíos que vivimos. Me encontré este número de las 59 de nuestras constituciones. La sensibilidad de Marcelino Champañá ante las necesidades y el sufrimiento de los niños de su tiempo
nos anima a responder a los desafíos emergentes a los que la humanidad se enfrenta hoy. Por esta razón, promovemos y defendemos los derechos de los niños y jóvenes en todos los ámbitos de nuestro instituto. Junto con otras organizaciones, defendemos estos derechos en los organismos internacionales, los estados y otras instituciones públicas o privadas, comprometidas con la dignidad y el bienestar de la infancia y juventud. Y además hacemos de todas nuestras casas, centros educativos y obras sociales ambientes seguros, donde niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad se sientan siempre respetados. Me pareció un número muy completo y muy bueno y muy adaptado al día de hoy. Saben que contamos con la herencia de este precioso don de nuestro fundador, San Marcelino. Alguien que fue capaz de tener oídos atentos y corazón audaz. Por eso estamos llamados a continuar con entusiasmo y entrega este sueño y esta fraternidad de Champañá, al servicio de los más necesitados, como hoy encontramos en tantos niños que sufren las necesidades emergentes a causa de la guerra, la pospandemia, la pérdida del sentido de la vida, la carencia de escuelas, la desconexión, etc. Bueno, y quería invitarlos para esta sesión a que sigamos una sugerencia que me encontré en otro documento que se llama La Regla de Vida de los Hermanos Maristas. Y miren lo que dice en el número 72. Fíjate especialmente en los más pequeños, en los niños y los jóvenes más olvidados. Permanece un momento ahí, en esa posición. Mira el mundo desde su perspectiva, con los ojos de un niño pobre. Si lo haces, te acercarás mucho a lo que Dios ve y ama. Solo ese amor puede transformar el mundo. Les comento que en el reciente sínodo que tuve el privilegio de asistir, al final en la carta dice y se refiere a los niños y jóvenes, escuchar la sencillez y vivacidad de los niños, el entusiasmo de los jóvenes, sus preguntas y sus peticiones. Sabemos que ellos son una riqueza entre nosotros, son el presente y el futuro de la Iglesia y el mundo. Y termino recordando a María, Maristas, nuestra buena madre. Ella estuvo atenta a las necesidades de su pueblo. Ella fue capaz de cuidar y acompañar a Jesús niño desde su nacimiento, que fue nada cómodo en un pesebre. Lo protegió en la huida a Egipto, lo ofreció en la presentación, lo buscó y escuchó cuando se le perdió a los 12 años. María sigue siendo nuestra inspiración para nuestra misión de educar y amar. Esta obra de amor, del cuidado y educación de los niños y jóvenes, es obra de María, como nos lo recordaba nuestro fundador. Por eso encomendamos a ella, Reina de la Paz, a tantas personas, particularmente a los niños y jóvenes, que son víctimas de la guerra, de abusos y de descuido de la humanidad. Muchas gracias por este encuentro de reflexión y por la misión que realiza cada uno de ustedes en favor de los niños y jóvenes en tantas partes del mundo. Que vaya muy bien el encuentro. Gracias. Thank you very much, Ernesto, for your words. Muchísimas gracias, Ernesto, por tus palabras y por entender la importancia del trabajo de FMCI y del Secretariado de Solidaridad en intentar promover y defender los derechos de los niños. Es un trabajo muy importante el que realizamos, por lo tanto, muchísimas gracias por tus palabras. Ahora le pido al hermano Fortunes Chakasara que pueda hacer su presentación. Él es de Zimbabue y vive en Sudáfrica, en Cape Town, y tiene mucha experiencia trabajando con las ONGs en África y promoviendo los derechos de los niños. Ha organizado también talleres sobre el mismo tema
en colaboración con muchas diócesis y otras organizaciones. También es un miembro de la Junta Directiva de FMCI. Por lo tanto, le hemos invitado esta mañana para hablarnos sobre la situación de los derechos de los niños en África. Gracias, hermano Fortune. A usted la palabra. Muchísimas gracias, Ernesto, y a nuestro superior general y al hermano Ken y nuestro presidente. Antes de empezar, estaba hablando un poco con María porque sabemos que no hay mucho tiempo. Entonces tenemos presentaciones de 15 minutos, pero en África 15 minutos es el tiempo necesario solo para saludar. Pero bueno, vamos a usar el tiempo que tenemos. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí en este día tan importante, día que nos reúne para celebrar el Día Mundial del Niño. Hemos seleccionado el tema, el derecho de los niños de ser niños, que creemos ser muy importante para nosotros como instituto, pero también por el trabajo que realizamos en todo el mundo. Quisiera empezar también diciendo que cuando hablo África voy a usar un concepto mucho más genérico, porque son varios los países con los cuales trabajo, donde tenemos también presencia marista, pero no significa que esto refleje la situación africana en general, ya que como saben, África es muy diferente dependiendo de donde ustedes se encuentren. Por lo tanto, mi presentación no se centra tanto en los niños que viven en Johannesburg o en Cape Town o que viven en Ankara o que viven en Lagos, en Nigeria, o estas ciudades metropolitanas donde tenemos muchos niños que viven también en una situación más positiva. Hablo de los niños que viven en las periferias, a los márgenes de la sociedad, en algunas áreas que de hecho para muchos no existen. Son áreas como Disambesi Basi y donde es muy difícil el acceso a los servicios básicos, pero donde estamos trabajando mucho. Entonces, hablaré de la realidad de estos niños y mi presentación se basa en una investigación personal, también mi observación personal y mi experiencia personal. Es muy importante que nosotros actuemos en favor de los derechos de los niños en África. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Porque existe una comprensión general del contexto. El contexto es muy importante. En algunas partes de África, los niños tienen que ser vistos, pero no escuchados. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué vistos y no escuchados? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden ser vistos y escuchados? Tenemos que entender que los niños son seres humanos y que tienen derecho, por lo tanto, a los derechos humanos a los cuales tienen derecho todas las personas. Por lo tanto, es necesario que los niños sean vistos como seres humanos y también es necesario verles y escucharles. Como dice esta viñeta, dicen, los niños a veces dicen que no solo los niños tienen que ser vistos y escuchados, o que a veces cuando se dice que los niños deberían ser vistos, pero no escuchados, que también sería esto de aplicarse a los adultos. También quiero mostrarles un breve video que muestra algunas de las realidades de las que quiero hablarles. De los niños de algunas partes olvidadas de África y del mundo.
So that was just a snippet of some of Era the para que tuvieran unas cuantas imágenes nomás de las condiciones en las que viven muchos niños y en las que de hecho muchas veces trabajan. Y la razón por la cual durante mi presentación hablaré del por qué el niño africano es un milagro o se vuelve un milagro de la versatilidad. Pero luego, antes de hablar de esto, quiero decirles algo con relación a lo que dice el padre sobre el padre J. Fabian y la negación. Él tiene este enfoque sobre la negación de la coevaluación. Él dice que los derechos de los niños, independientemente del tiempo y el lugar, a veces se ven de forma diferente. Podríamos mirar a África desde la perspectiva del tiempo y el lugar en el que nosotros vivimos, o de un siglo diferente. Por lo tanto, si lo hacemos así, significa que estamos negando la coevaluación de esas personas. Significa que el niño de Nueva York tiene los mismos derechos que el que vive en el Valle de Zambeze. Por lo tanto, estamos diciendo que muchos de los niños de África se les está negando ese derecho. Y también hay una comprensión cultural sobre lo que es la coexistencia. Y cuando hablamos de los derechos en África, muchos dicen que es una perspectiva eurocéntrica la que proponemos, pero yo digo que el niño europeo es como un niño de África, por lo tanto, un niño africano. Por lo tanto, aquí solo estamos hablando de los derechos de los niños. Creemos que todos son seres humanos y que tienen esos derechos. Y también se habla muchas veces de las prácticas culturales erróneas, injustificadas. Yo decía que el niño africano es un milagro de versatilidad. ¿Qué quiero decir? Que el niño africano, debido a lo que ha vivido, ha desarrollado como una capacidad de adaptarse a las situaciones, a los contextos. Puede ser cualquier contexto en realidad. Puede ser un niño trabajador, puede ser una esposa, puede ser un niño abusado que ha sido obligado a ser un soldado, puede ser un cabeza de familia. Por lo tanto, no obstante todo esto, el niño te mira y te sonríe. Y es la razón por la cual yo digo que es un milagro de versatilidad. En medio de todo esto, aún encuentras esas sonrisas maravillosas de los niños. Y también hablo de la pobreza como algo que obstacula la realización de los derechos de los niños. Son muchas las plataformas que hablan de esto. Cuando nos cesaremos de la pobreza, también podremos eliminar muchos otros problemas, porque el nivel de pobreza es tan alto y es lo que lleva a los abusos de los niños, al abuso de los derechos de los niños en muchas partes de África. Y esto lo hemos ya visto también con el proyecto de Nuevos Horizontes a través de FMCI, que si tú mejoras también los proyectos que permiten a las familias mejorar lo que es la ganancia de la familia, entonces también puedes mejorar la situación de los niños. Es un enfoque que de hecho involucra más aspectos. Otro elemento muy importante que es necesario considerar es que muchas veces nuestros gobiernos africanos dan prioridades a cosas equivocadas. Y voy a hablar de eso. El problema, por ejemplo, de dar prioridades a cosas que no son realmente una prioridad, tiene que ver también con el presupuesto y cómo ese presupuesto viene, de hecho, organizado. El gasto o el dinero que se dedica a la compra de armas y los jets que vemos pasar y cruzar los cielos de África. Tenemos varias personas que hablan de esto, que en los años 70 había la carrera a llegar a la luna. Ustedes ya habían llegado a la luna y habían vuelto. Y en cambio, nosotros estábamos en otras partes, ¿no? Del mundo viviendo otra realidad, como si fuera otro planeta. Pero es muy cierto que el hecho es que para nosotros la dificultad no era llegar a la luna, sino llegar a la ciudad, de los pueblos, de las aldeas, porque no había carreteras, no había calles y a veces puede que tú vayas a un lugar pero no puedas volver porque la carretera ya no está abierta, porque se derrumbó. Por lo tanto, nuestros gobiernos realmente están seleccionando las prioridades
equivocadas. Es más fácil encontrar una botella de vino africano en una aldea africana más que encontrar un vaso de agua limpia que pueda tomarse. Por lo tanto, esto te hace entender por qué las prioridades muchas veces son las equivocadas. Y luego cuando hablamos también del trabajo infantil, si miramos a las estadísticas de la OIT, dice que 71 millones de niños al momento están obligados a trabajar y 5,7 millones también se ven afectados de todo lo que es la situación laboral. Ahora, claro que los datos que tiene la OIT es difícil, porque en África es difícil también establecer una diferencia o, digamos, hacer una línea entre una diferencia entre lo que es el trabajo infantil y las actividades domésticas, ¿no? Las labores domésticas que un niño hace y que es necesario que haga. Por lo tanto, muchos dicen que este tipo de trabajo y de los quehaceres que realizan en la casa, pues pueden ser considerados trabajo infantil, pero es muy difícil a veces hacer la distinción. FMCI ha trabajado también mucho con relación al acceso a la educación. Decimos que los niños tienen el derecho a la educación, a aprender. Por lo tanto, si se les permite seguir en la escuela, esto les protege mucho más. Más tiempo pasan en la escuela, en el colegio, menos terminan obligados a casarse con los matrimonios infantiles o a trabajar y por lo tanto víctimas del trabajo infantil, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que es muy necesario actuar y hacer lo posible para que el mayor número de niños siga estudiando, que es lo que estamos haciendo con el proyecto Nuevos Horizontes. Pero en el África subsahariana, las estadísticas dicen que son 30 millones de niños los que aún no han recibido, que no reciben ningún tipo de educación y que no tienen ni acceso a la escuela primaria. Por lo tanto, esto muchas veces hace que los padres tengan que vender a sus hijos y para poder sobrevivir. También quiero hablarles de los niños soldados. El artículo 22 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Tenemos más de 250.000 niños implicados en conflictos armados que son niños soldados. Y el 40% de la población mundial de niños soldados son de África, de todo el mundo son de África. Esto les dice mucho sobre la situación. Y las herramientas nos dicen que nos ayudan en la legislación, nos dicen que los niños no deberían ser involucrados en los conflictos porque son los que más sufren y se ven afectados, pero de hecho en la República Democrática del Congo y en otros países, en Uganda, en el norte de Uganda, tenemos muchos niños soldados. En Mozambique al momento también son muchos los niños soldados, así como en el sur de Sudán. Por lo tanto, estamos intentando trabajar en esos países donde son muchos los niños que se ven involucrados en los conflictos armados. En algunos países de África también tenemos la situación que hay niños que son ya padres. Esto se debe a una explotación sexual infantil y a los matrimonios infantiles. Y cuando intentamos entender por qué hay matrimonios infantiles, y las razones son dos. Uno es porque se les obliga, los padres les obligan por la pobreza, debido a la pobreza. La otra razón es porque son ellos mismos que lo eligen para poder salir de la pobreza, porque no ven otra alternativa. Y como ya he dicho, si nosotros nos esforzamos más para ofrecerles acceso a la educación, esto evitaría que estos niños sean víctimas de la explotación sexual, de la trata de seres humanos y de niños, que al momento también es un problema muy grave. Y luego el uso de los niños con fines de mendicidad. Quizás en Europa esto no se ve tanto como en los países africanos, sobre todo en el África occidental. En muchos países africanos se usan a los niños para mendicar, sobre todo en países donde hay guerra. Y el artículo 30 habla de esto. Es necesario obligar a los gobiernos para que establezcan que es ilegal usar a los niños y protegerles de la mendicidad y mantenerles en la escuela.
también es cierto que tenemos un sistema sanitario deficiente, no hay acceso a una buena sanidad y hay una alta tasa de mortalidad infantil, una mortalidad infantil que no debería existir. Por lo tanto, son muchos, son 480.000 niños los que mueren de malaria, que sigue siendo la enfermedad más mortífera de África. Por lo tanto, son estadísticas que realmente nos asombran porque dice cada minuto hay niños que mueren en África debido a la malaria porque no hay cómo cuidarles. Y luego hay enfermedades transmitidas a causa del agua, tifus, cólera, malnutrición, falta de inmunización adecuado, de programas de inmunización adecuados. Yo estoy aquí para decirles que es necesario trabajar más, intensificar nuestros esfuerzos para promover los derechos del niño en África, para promover la educación y la introducción también de clubes de derechos del niño. Hemos empezado con FMCI a hacerlo en los colegios, en las escuelas, para asegurarse que los niños conozcan sus derechos y para promover también la autoestima de los niños, hablando con ellos de cuáles son las actitudes protectivas que pueden usar, que los niños pueden usar para protegerse y empoderar a los niños. Todo eso es necesario y es necesario hacerlo a través de la educación, pero también es necesaria una educación de calidad también para erradicar la pobreza. Y esa es la razón por la cual yo digo que los niños africanos son la esperanza. No obstante la situación tan gris, tan negativa que les he mostrado, a través de los proyectos de FMCI en África, hemos visto cómo a través también de programas de intervención polifacéticos ayudan a mejorar la situación, porque al promover actividades que pueden ayudar a las familias a tener una entrada, eso también mejora la situación de los niños y también se promueven muchas iniciativas de sensibilización sobre los derechos del niño. Y la Carta Africana es muy buena porque no solo habla de los derechos del niño, sino que también habla y garantiza los derechos de los niños y sus responsabilidades. También estamos haciendo un gran esfuerzo para que los lugares de aprendizaje, las escuelas de los hermaristas, sean lugares seguros donde podamos cuidar de ellos y también alimentarles, porque es importante que puedan comer, porque esta es la razón por la cual cuando vienen a la escuela, vienen al colegio, también se les da por lo menos una comida. Y no obstante, los gobiernos a veces eligen las prioridades equivocadas. Seguimos trabajando con ellos para indicarles cuál es el camino. Y también colaboramos con otras organizaciones que también promueven las mismas realidades. Y otro concepto, son muchos los gobiernos que no priorizan los derechos del niño. Y lo que hacemos es decirles, el proceso es muy importante, las legislaciones, las leyes son muy importantes, pero los derechos tienen que ser una prioridad. Los derechos del niño tienen que ser una prioridad. Yo creo en el proceso, en los procesos, pero no podemos dejar a un niño que muera en la calle solo porque estamos haciendo un proceso. Es necesario actuar y hacerlo ya. Y es necesario que los gobiernos vayan más allá de las ceremonias de ratificación. Sí, han ratificado la Carta de los Derechos del Niño, etcétera, pero y todos los demás documentos internacionales, pero luego no hay una implementación y no hay nada que haga que obligue a los estados luego a implementar lo que han ratificado. Y es necesario ayudarles para que esto suceda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fortune, por tu descripción de la situación de los niños y de los derechos de los niños que están a los márgenes en África. Y ahora le damos la palabra a María, ahora María Donofrio. María Donofrio es la secretaria general del Centro Católico Internacional de Ginebra, CCIG. Centro Católico Internacional de Ginebra. Y
María trabaja desde hace muchos años muy de cerca con FMSI, con el hermano Ángel y el Secretariado de Solidaridad y FMSI en muchos proyectos de defensa, siendo los últimos en colaboración con las Naciones Unidas, presentando los EPOs y también colaborando con otras organizaciones que también promueven los derechos humanos frente a las Naciones Unidas. Entonces le damos la palabra a María Donofrio para que nos haga su presentación. Gracias, María. A ti la palabra. Hola a todos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. No se escucha muy bien. Más cerca, si es posible. Gracias. Más cerca. Sí, perfecto. Gracias. Vuelvo a empezar. Buenos días a todos. Es una alegría estar aquí con ustedes hoy. También quiero expresar mi agradecimiento a FMCI y también al Secretariado de Solidaridad por invitarme a dar mi aporte en este evento. Yo también tengo la misma limitación de tiempo del hermano Fortune, por lo tanto es importante que yo también vaya al punto, al medio de la cuestión. Entonces, el objetivo de mi presentación es intentar responder dos preguntas clave. La primera es, ¿cómo puede la sociedad civil mejorar la protección de los derechos del niño a través de las Naciones Unidas? Y la segunda es, ¿cuál es el valor añadido de la creación de redes de ONGs de inspiración católica en el ámbito de la defensa internacional de los derechos humanos? Ahora bien, ¿por qué se me invitó a mí a estar aquí a hablarles? Bueno, el Centro Católico Internacional de Ginebra, para el que yo trabajo, es una organización que incluye a más de 20 ONGs de inspiración cristiana y la misión es la de empoderar las ONGs para poder relacionarse con la ONU y pone a disposición a actores locales para mejorar la vida de las poblaciones más vulnerables de todo el mundo a través de todas las herramientas que la ONU tiene, que pone a disposición a nivel local. Entre otras cosas, también hemos desarrollado una experiencia para trabajar con relación al EPU, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano que tiene como objetivo de identificar las violaciones de estos derechos. Y eso sobre todo se da en Ginebra. Ahora bien, vamos al punto. ¿Por qué deberíamos promover los derechos humanos a nivel internacional? ¿Por qué? Creo que es importante aclarar un par de cosas. Que decidamos involucrarnos o menos, de hecho, la situación está, la decisión está tomada. Por lo tanto, es la de hablar de los temas que tienen que ver con los derechos humanos y que los estados y los representantes se reúnen en las Naciones Unidas y adoptarán resoluciones, tomarán decisiones, harán recomendaciones para tratar temas que tienen que ver con los derechos humanos en todo el mundo. Ahora, a nivel internacional, lo que queremos es, a través de la promoción y defensa, que en cualquier momento posible podamos también presentar la realidad que se da a nivel local, que a veces no se da. Y es importante ser esa presencia que crea ese puente entre las necesidades reales de la población o las poblaciones que se ven afectadas de la falta de derechos humanos o de respeto a los derechos humanos. Ese es el objetivo principal de nuestras organizaciones y de nuestra organización, y queremos hacerlo para poder seguir creando estructuras y cambios estructurales que puedan permitirnos realmente prevenir y también tratar las principales situaciones con relación a los derechos humanos. Y eso solo puede darse si de hecho lo hacemos mirando a la raíz y pues yendo a la raíz y solucionando el problema a la raíz. Ahora vamos a hablar de cuál es nuestro rol como ONGs católicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Tiene sentido que nosotros actuemos en este contexto? Ahora, yo pienso que todos sabemos que en el terreno, la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil y también las organizaciones católicas trabajan con y para las personas y las comunidades más vulnerables, llegando a menudo a las zonas más remotas donde no se presta ningún otro tipo de asistencia. La razón por la cual nuestra presencia y nuestros servicios son importantes, porque
respondemos en el inmediato a las necesidades inmediatas de las personas que se ven afectadas por las situaciones causadas por la falta de respeto por los derechos humanos. Sin embargo, los factores sociales y estructurales que permiten que se produzcan estas violaciones de los derechos humanos siguen existiendo. Por lo tanto, yo creo que es necesario repensar un poco lo que es nuestro objetivo y creo que gracias a esa proximidad con las personas que sufren estas graves violaciones, las organizaciones y las ONGs católicas conocen los retos reales que estas personas se enfrentan y que las víctimas de estas violaciones se enfrentan. Por lo tanto, es bueno saberlo esto porque son las que mejor están situadas y son capaces de indicar las medidas más eficaces para hacer frente a esos retos. Y ese conocimiento único debe usarse no solo para responder a las necesidades urgentes y diarias de la población afectada, sino también para establecer cambios estructurales e institucionales a largo plazo que puedan impedir que estos abusos puedan repetirse. Este enfoque, por lo tanto, permite a las organizaciones de la sociedad civil católicas y de inspiración cristiana de ir más allá de la labor excepcional de sus labores y de sus postulados de servicio directo y responder de forma más concreta, integral y más eficaz a las necesidades de estas poblaciones, no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. En otras palabras, a través de la promoción y defensa internacional y al informar a nivel de Naciones Unidas la situación real, estamos maximizando el trabajo que ya se está haciendo a nivel local y es una forma de responder de forma más integral y maximizar el impacto de nuestra labor. Por lo tanto, concretamente, ¿qué podemos hacer? Si estamos convencidos que es necesario estar involucrados a nivel internacional, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos unas acciones que son acciones de advocacy. Podemos presentar la información que tenemos a través de los EPUs, de los informes que podemos presentar a las Naciones Unidas. Podemos hacer también presionar a través del lobby, ¿no?, a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos sobre las cuestiones que consideramos importantes y donde creemos que es necesario actuar. Y también podemos tomar la palabra y hacer declaraciones orales durante las sesiones, también organizar eventos públicos. Pero también como ONGs internacionales sabemos también muy bien que estas acciones de advocacy no tienen mucho sentido si de hecho no existe una involucración directa también de las personas de la base y por lo tanto sin el apoyo de las personas que se ven afectadas por toda esa situación, no tiene mucho sentido lo que hacemos. Y esa es la razón por la cual es muy importante que las acciones de advocacy, de promoción y defensa sean apoyadas, por lo tanto, también de una capacitación con la formación que hacemos, por ejemplo, en Ginebra, de manera virtual, presencial, en el terreno, para poder ayudar a estas personas a que puedan ser escuchadas sus voces y para que a nivel internacional se les pueda escuchar. Y luego, claro que también el desarrollo de las capacidades también está conectado a lo que es el seguimiento y también la sensibilización. ¿Cómo podemos hacer que los actores informen sobre lo que está pasando si no conocen cuáles son las herramientas que tienen a disposición? Y también tienen que estar conscientes del compromiso que los gobiernos han tomado, han hecho, han firmado frente a la comunidad internacional, sus gobiernos. Entre las actividades que realizamos, concretamente tenemos una en Togo 2017, por ejemplo, se publicó un folleto que habla de la situación de Togo, sobre todo durante el año en que se publicó su EPU, en 3 idiomas, los 3 idiomas locales, para que toda la población del país pudiera entender realmente lo que estaba pasando y lo que se estaba hablando en el país a nivel nacional e internacional. Y también el mismo folleto también tenía viñetas y también tenía imágenes para que también las personas que no sabían leer podían entender el mensaje a nivel local. Otra cosa que también pasó en PNG
a través de FMCI se organizó también una sensibilización radiofónica sobre los derechos humanos. Por lo tanto, en la radio se hablaba de los derechos y del EPU, y esto era como una manera para involucrar a las personas sobre los temas de los derechos humanos en general, los derechos de la niñez, etcétera. Y esto ayudaba a las personas a pensar sobre lo que ellos vivían en el país. Y último elemento importante es el seguimiento y el monitoreo. Una vez que la comunidad internacional ha hecho una solicitud específica a un estado específico, es necesario monitorear y ver hasta qué punto ese estado se ha comprometido y se compromete a mejorar la situación a nivel local. Y solo los actores locales pueden, de hecho, evaluar y decir si el estado está cumpliendo con el compromiso tomado. Por lo tanto, el monitoreo es muy importante, es clave, es un elemento clave. Y esa es la razón por la cual es también importante empoderar a los miembros locales, los actores locales, para que se involucren en esas actividades de monitoreo, explicándoles cómo hacer la evaluación, qué herramientas usar para medir y evaluar el trabajo realizado y las mejorías hechas por el gobierno, también para medir si el Estado realmente está priorizando la situación que se ha indicado y también de qué manera está financiando los varios proyectos. Luego también es necesario pensar en el valor añadido del trabajo en red. ¿Por qué es importante trabajar juntos para mejorar cómo protegemos los derechos del niño? Claro que si actuamos juntos, entonces claro que tenemos más influencia a la hora de informar, porque no solo es una ONG que informa sobre problemas de derechos humanos en un determinado país, como puede ser Bangladesh, sino que son varias las organizaciones que lo hacen, lo que afirma y también confirma la situación. Dar mayor visibilidad también es muy importante. Y por otro lado, las cuestiones a las que queremos dar mayor visibilidad reciben mayor visibilidad y por lo tanto la acción o la reacción también puede ser más eficaz de parte de los Estados miembros. Otra ventaja muy importante es que cuando trabajamos juntos podemos tener un mayor impacto en las acciones de defensa, incluso con recursos limitados. Y sabemos todos lo que significa tener objetivos ambiciosos con recursos limitados. Entonces, este es otro elemento clave muy importante que es necesario tomar en consideración. Y también decir que a través del trabajo en red podemos identificar partners con los que podemos contar, no solo en Ginebra, sino también a nivel local. Y esto es algo muy importante que nosotros podemos ofrecer a nuestros partners locales, la posibilidad de trabajar juntos en colaboración con otros que también tienen el mismo objetivo, el de promover los derechos. Concluyendo, solo quiero darles unos cuantos ejemplos de proyectos concretos que hemos podido implementar en colaboración con FMSI, pero también con otras ONGs católicas. En especial, en 2018-19 se hizo un proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil boliviana para los defensores de los derechos humanos. Y este proyecto se hizo con una coalición de 18 actores locales. Y esta coalición presentó un informe que se presentó a través del EPU para Bolivia con tres principales prioridades: la participación infantil y juvenil, trabajo infantil y violencia contra las mujeres y los niños. Seguro que algunos de los temas que el hermano Fortun mencionó también salen aquí, así que ustedes ven la sinergia que existe, cómo una mano puede ayudar a la otra. Como parte de este proyecto, también hemos organizado un evento paralelo en Ginebra y hemos podido también traer los defensores locales, los actores locales a Ginebra para poder expresar sus preocupaciones frente a las Naciones Unidas. Es siempre muy importante tener personas que de hecho son víctimas de las violencias y de las violaciones para que hablen y que sean ellos en primera persona que hablen de lo que se está haciendo para poder enfrentar estos desafíos. Y también la presentación, las intervenciones orales en el Consejo de Derechos Humanos también nos ayudan a alcanzar el mismo objetivo.
Por lo que se refiere al impacto, si tuviera que mencionar algunos grandes resultados que hemos obtenido a través de ese proyecto, primero, fueron 16 las recomendaciones que se hicieron con relación a Bolivia. Y de estas 16 recomendaciones son puntos de acción que también fueron presentados por otras asociaciones. Por lo tanto, esto sí entender que lo que nosotros sugeríamos para Bolivia y lo que otros miembros pedían a Bolivia era algo que compaginaba. Y esto era muy importante en el proceso de toma de decisión. Como decía, también es un elemento importante al principio de mi presentación. Y otra cosa es que los actores locales fueron implicados en este proyecto directamente y se comprometieron para monitorear cómo estas recomendaciones se irían implementando, cómo el Estado las implementaría. Y sabemos lo importante que es que los actores locales se involucren en las acciones de promoción y defensa. Sabemos que ya tienen mucho trabajo y que hay muchas cosas de las que tienen que cuidar, pero para ellos decidir comprometerse aún más, involucrarse aún más, significa que este era un signo de éxito. Un segundo proyecto realizado era en Papua Nueva Guinea, PNG, en el 2021. Aquí teníamos una coalición de 60 ONGs que se comprometían a promover los derechos del niño, de las mujeres y la lucha de las personas con discapacidad y la protección del medio ambiente. Estos eran los 4 puntos. Y otro evento se organizó también y este evento dio la oportunidad de actores claves de hablar y hacer escuchar sus voces frente a los gobiernos. Teníamos también a un representante de las Naciones Unidas presente en la PNG y también teníamos al Consejo de la PNG de las Iglesias que también nos ayudó a involucrar, a identificar cuáles eran los temas y necesidades que era importante, digamos, tratar y mirar cuáles eran las causas a la raíz de la situación para poder generar un cambio a largo plazo. Último, pero no menos importante, ese es el proyecto más reciente que hemos realizado en colaboración con los maristas, con FMCI, y es con relación a la situación de los niños y sus familias en los jardines del té de Silete. Esa ha sido una oportunidad muy importante también de tratar un tema tan importante y de presentarlo de manera concreta para que pudieran hacerse acciones concretas en respuesta a la situación. Creo que es suficiente por ahora. Paro aquí y muchísimas gracias por su escucha. Muchísimas gracias, María. Gracias por tus palabras y por haber subrayado la importancia de trabajar juntos a nivel local, a través de las redes, de hacer escuchar nuestras voces frente a las Naciones Unidas para que para que lo que hacemos pueda tener un impacto y esto también tenga un impacto sobre las vidas de los niños a nivel local y en el terreno. Y la última parte de nuestro evento hoy es la presentación de un premio que FMCI ha estado dando y también de nuestro secretariado, que es un premio llamado Un Mundo Mejor para los Niños. Andrea, que es el director de FMCI, le invitamos para que nos explique un poco más sobre este premio y también para que pueda presentar el premio al ganador de este año. Muchísimas gracias, gracias. Es un honor y un placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por su presencia y también a todos los que están conectados en línea. Son más de 200 los participantes conectados de varias partes del mundo que se han levantado muy temprano o se han quedado despiertos hasta muy tarde de México a Guatemala, a otros países, para estar con nosotros. Así que gracias y saludos a todos ustedes. Es un honor y un placer presentar este segundo premio. Es el segundo año que presentamos este premio que llamamos Un Mundo Mejor para los Niños. Y este año tenemos un tema muy específico que es el de los derechos de la infancia, de la niñez. Hemos hablado de derechos de dignidad y participación. Y es con esas 3 palabras claves que quisiera dar este premio este año a
vice. Por lo tanto, a Alessandra Aula le invito, señora Alessandra Aula, le invito a recibir el premio. Secretaria General del Bureau Internacional de la Catholique de la Infancia. Alessandra puede decirnos más sobre los proyectos que realizan en la Costa de Marfil, ¿verdad? ¿Quieres que yo te ayude con el micrófono? No, gracias. Está bien, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, hermano Ernesto, hermano Ken, a todos por este premio que yo estoy aquí recibiendo en nombre de la Oficina Internacional Católica de la Infancia. Vices es un premio que va de un miembro a un miembro, porque claro, de hecho yo también soy marista, por lo tanto es un excelente ejemplo de colaboración y cooperación. El proyecto que ustedes han premiado, de hecho, es un proyecto que habla de participación infantil y la primera parte del proyecto se implementa en los bachilleratos en una de las áreas más pobres de Abidjan, en una área llamada Abobo. Y tiene como objetivo, el objetivo es de sensibilizar entre los jóvenes sobre la importancia de los derechos humanos desde la infancia, desde la adolescencia. Son 300 los adolescentes y más de 200 los adultos involucrados en estos talleres. Primero que todo es concientizar y dar a conocer los derechos de la infancia a través de actividades recreativas, pero también a través de viñetas, celebraciones como la del 16 de junio, donde se celebra el Día de la Niñez, el Día del Niño en África, para que se vaya promoviendo la cultura de los derechos que se tiene que implementar desde la infancia y en este caso desde la adolescencia. Son 20 los adolescentes que son delegados de las clases que se han invitado para que de alguna manera se involucren aún más con relación a los derechos de los niños para que se vuelvan defensores de los derechos en favor de sus pares. Pero también existe otra cara del proyecto y que será posible realizar gracias a este premio, colaborar con 17 adolescentes que de hecho tenían su libertad limitada por haber tenido problemas con la ley y por lo tanto ayudarles a nivel social, en la relación con sus familias y también acompañarles para que no caigan nuevamente en las redes criminales. Este premio ayudará a estos 17 adolescentes a recibir psicoeducación, sesiones psicológicas y apoyo psicológico y también apoyo para promover la resiliencia en ellos y ayudarles a reintegrarse en la sociedad. For being with us today, for your words, and for the work that you do in defending the rights of children. So thank you very much. I would now like to invite you all to a buffet lunch, which is around, I think, Francesco, people will guide you to where it is. It's around in what is called the Hall of the Superior Generals. Okay, so thank you very much.